Romanos 8, 28 al final. Hacemos la lectura juntos. Dice la palabra: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito son llamados. Porque a los que han conocido también los predestinó, para que sean ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó. Y a los que llamó, a ellos también justificó. Y a los que justificó, a ellos también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Hemos leído tu santa palabra, Padre nuestro. Permite ahora que en la exposición del mensaje tu servidor sea encontrado fiel, trazando bien la palabra para no tener de qué avergonzarme como obrero tuyo, parafraseando a San Pablo. Y que tu pueblo, Señor, también escuche, entienda y obedezca. Y que como iglesia siempre tengamos la distintiva de tener un fundamento firme y seguro respecto a lo que aquí se predica, puesto que nos has dado el privilegio, Señor, de ser parte de tu iglesia, no solamente como denominación, sino como parte de tu iglesia universal. Que valoremos la enseñanza y que vivamos cada día la nueva vida que nos has dado en Cristo para tu honra y gloria, y que seamos obedientes en todas las cosas que demandas de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? En recordatorio, hermanos, en conmemoración de la Reforma, particularmente del siglo XVI, cada año, como parte de lo que conocemos como año litúrgico, hacemos alusión a esos grandes acontecimientos, particularmente aquel que brotó y se inició el 31 de octubre de 1517. Cada año, de una forma u otra, hacemos memoria de los grandes hechos de Dios que dirige la historia de su pueblo, la historia de la redención. Y precisamente en recordatorio, en estos días hemos expuesto los temas que son fundamentales para nosotros, porque en alguna medida
es el orden que Dios establece para salvar a aquellos que conforman su pueblo, porque este fue su objetivo, como dijo el ángel en su mensaje, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay todo un proceso, hermanos, o todo un esquema de vida en el que nosotros estamos metidos como parte de la obra que Dios hace a favor de su pueblo y de personas particulares que son los creyentes, hombres y mujeres. Todos sabemos, hermanos, porque así lo enseña la palabra de Dios, que el hombre está podrido desde la planta de su pie hasta su mollera, dice la versión antigua. Al escribir y leer nosotros, por ejemplo, Isaías 1:6, y nuestro pensamiento, el pensamiento de nuestro corazón, así juega la palabra con estas palabras, el pensamiento de nuestro corazón es de continuo siempre el mal. Y de que nosotros, remarca el profeta Isaías en el 64:6, así digo que vosotros sois como suciedad y vuestras justicias como trapos de inmundicia. Y San Pablo remarca, al decir de la iglesia de su tiempo y de la iglesia de todos los tiempos, así erais vosotros en otro tiempo, muertos en vuestros delitos y pecados. Así describe la palabra de Dios, así señala en una antropología bíblica la condición del hombre, la condición de la mujer, como descendiente de Adán y Eva, puesto que en él, en Adán, escribió San Pablo, todos morimos. Ahora, entonces, ¿por qué en algún momento nos encontramos cantando, por ejemplo, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, es Rey y me ve cual hermano? ¿Por qué cantamos así? A pesar de que somos, como la descripción que he resumido y que lo enseña la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque siendo como la primera parte de la descripción, después ya podemos cantar, como lo he señalado también, porque Dios trabajó a nuestro favor aún antes de que naciéramos. Porque San Pablo dice, fuisteis escogidos en Él. Estoy diciendo, Efesios 1:4, fuisteis escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Eligió a su pueblo antes de la fundación del mundo. Y por ese pueblo, hermanos, murió, por ese pueblo murió. Por eso podemos leer entendidamente Romanos 8:32 que leímos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y esos todos nosotros, ¿quiénes son? Los señalados en el versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a eso también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y refiriéndose a ellos entonces, señala, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Repito, los señalados en el versículo 30. Y entonces, hermanos, estos podridos, por la gracia de Dios,
elegidos. Cristo muere por ellos, según lo leímos en el versículo 32. Y entonces, hermanos, en el espacio y el tiempo, espacio, ¿en qué lugar estábamos? Tiempo, ¿en qué fecha? Llegó la palabra a nosotros, mediante la predicación directa de su palabra, o mediante la enseñanza de nuestros padres. Fuimos enseñados en la palabra. Y entonces, hermanos, la gracia de Dios se manifiesta. Y puesto que este es el seguimiento bíblico, bajo las doctrinas cuyos títulos son la depravación total, la elección incondicional, la expresión limitada, la gracia irresistible, que fue el tema del domingo pasado, y el de hoy, la perseverancia de los santos. Señalamos, hermanos, antes de entrar de manera directa a mi escrito, que los santos, en el vocabulario bíblico, son los creyentes. A los santos que están regularmente, es el lenguaje del apóstol San Pablo. A los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, porque es el orden de sus cartas, a los santos que están en la iglesia de Galacia, a los santos que están en la iglesia de Éfeso, a los santos que están en la iglesia de Filipos, a los santos que están en la iglesia de Tesalónica. Saludad a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que llevan un proceso, que primero los proponen como candidatos y después de probar ciertas cosas los declaran como beatos y finalmente como santos. Ese no es el proceso bíblico. El proceso bíblico es el creyente en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, estos perseveran, y todos entendemos que es perseverar. Nos proponemos algo y hacemos algo al respecto. A lo mejor hay cierto tipo de problemas, pero no cejamos, no nos arredramos, no nos doblegamos y seguimos en nuestro intento hasta lograr. Eso es perseverar. Y por eso, hermanos, explicado brevemente el antecedente del tema de hoy, permítanme leer la introducción de mi tema, suplicando como siempre su atención para entender la exposición desde el principio. La perseverancia de los santos. Los temas previos al presente, el que acabamos de señalar, han marcado la incapacidad humana para obtener la salvación. Ese podrido, ese hinchado desde su pie hasta su cabeza, ese que es como suciedad, es incapacidad humana para obtener la salvación. El hecho entonces de que el Señor añada cada día a su iglesia a los que han de ser salvos, esa es la expresión de Hechos 2, se debe a su elección soberana a favor de aquellos que escogió antes de que el mundo fuera. Yo sé, hermanos, porque conozco la historia de las doctrinas, que hay enseñanzas en la iglesia evangélica en general que en puntos no coinciden. De ahí que los diferentes nombres que puedan tener las iglesias, porque enfatizan algún tipo de enseñanza o difieren en algunos puntos respecto a otras, y el tema de hoy y los que hemos visto son parte de los temas en el que las iglesias no coinciden
de manera total. Pero la enseñanza bíblica es contundente. Tal es así, hermanos, que cuando Cristo venga por segunda vez, como dijo Jesús en San Mateo 24:31, San Mateo 24:31 dice que mandará a sus ángeles de los 4 extremos de la tierra. En palabras nuestras sería norte, sur, este y oeste. Y recogerá, dice allí, a sus escogidos. No hay vuelta de hoja. Por eso, hermanos, ¿a qué se debe a que conformemos la iglesia? Se debe a su elección soberana a favor de aquellos que escogió antes de que el mundo fuera, enviando para tal logro a su Hijo Jesucristo, quien murió por ellos. ¿Por quiénes? Por sus escogidos. Y aplicó mediante el Espíritu Santo la gracia irresistible. Nos echó el ojo, y por más que hubo conatos de resistencia, finalmente conquistó nuestro corazón. ¿Implica que nos trajo a la fuerza? No, porque trabajó con su Espíritu Santo, produciendo en el que no era creyente, produjo en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, como se lee en Filipenses 2:12 y 13. Sirva lo dicho, hermanos, para establecer el marco y contraste respecto al tema, la perseverancia de los santos, tema que al desarrollarlo nos permitirá descubrir las enseñanzas en ella contenidas. La perseverancia de los santos implica la participación activa del creyente. Ahora ya no somos pasivos, hermanos. ¿En relación a qué? En relación al nuevo nacimiento. Porque dice Jesús que necesitamos nacer de nuevo. Pero en el nuevo nacimiento, lenguaje de Jesús en San Juan 3, nosotros no participamos activamente. Tomemos la analogía de la experiencia humana que sí conocemos. Para que nosotros fuéramos concebidos, hermanos, en el vientre de nuestra mamá, ¿qué hicimos? Nada. No hicimos nada. Simplemente fuimos concebidos y no tuvimos conciencia de ello. Y nacimos en algún momento. Ahora, cuando un niño nace, ya empieza a participar activamente. A partir del hecho específico que dicen algunos, y las mamás sabrán, que cuando un niño nace, le dan su nalga. No sé si en todos los casos, pero para que chille, para que llore y todo su organismo entre en acción. Entonces chilla o llora y busca el seno materno para alimentarse. Allí ya está participando el bebé. Nosotros, hermanos, para ser elegidos, ¿qué hicimos? Nada. Le plugo a Dios en su soberanía amar a Jacob y aborrecer a Esaú. ¿Lo entendemos? No del todo, pero lo declara la palabra, sí, porque hubo y hay, e hizo el alfarero vasos de honra y vasos para deshonra. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es enseñanza bíblica. Efectuado esto, hermanos, el ordo salutis
o el orden de la salvación es: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, finalmente a estos también glorificó. Los que mueren en el Señor. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Ahora, hermanos, entonces la perseverancia de los santos implica la participación activa del creyente. Perseverar ya depende de nosotros, aunque no solos, pero ya participamos, por el hecho de haber nacido del Espíritu Santo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, para nacer, no hicimos nada. Nacidos, ya empezamos nosotros a participar. En respuesta a la motivación divina, a la motivación de Dios, el creyente quiere y puede obedecer al Señor. Fíjense, hermanos, lo que dice en Filipenses 2, 12 y 13, que anteriormente también hice mención. Filipenses 2, 12 y 13, la palabra dice así, en el 12 concretamente: por tanto, amados míos, escribe San Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, hermanos, nosotros ya nacidos de nuevo, a partir de ese hecho, ya queremos lo que antes no queríamos. Y varios de ustedes de seguro son ejemplos, y todos en alguna manera lo somos. Por ejemplo, nuestra hermana Esther, que está aquí al final, también nuestra hermana Marta, que está aquí, también nuestro hermano Fer. Al principio, hermana Marta, hermano Fer, ¿querían? ¿Verdad que no? Ahí viene otra vez. Y en alguna medida todos. Los que tuvimos la grande bendición y privilegio, hermanos, de nacer, popularmente se dice, una cristiana. No siempre queríamos. E inclusive ahora, a veces no queremos. Otra vez al templo. ¿No dicen a veces nuestros hijos? Pero Dios, hermanos, utiliza los lazos de familia. Entonces no nos trajeron a fuerza, sino que Dios produjo, como escribiera San Pablo, en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. La perseverancia de los santos implica el uso permanente de los medios de gracia. ¿Cuáles son estos, hermanos? Y Jesús lo utilizó. Por ejemplo, en San Mateo 4:4, en la tentación de Jesús, narración bíblica que conocemos bastante bien, y en el versículo 4 concretamente de San Mateo, dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está citando Deuteronomio 8:3. Entonces, fíjense, hermanos, la perseverancia de los santos implica el uso permanente de los medios de gracia. ¿Cuáles son estos? El más conocido son las Sagradas Escrituras. Medio de gracia. Medio de gracia. Por gracia sois salvos, ¿no escribió San Pablo? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. ¿Y cómo lo hace llegar a nosotros? Por la palabra.
Porque la fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, sin la palabra, toda persona que diga que tiene mucha fe, pero no conoce la palabra, esa fe puede ser mucha, pero no es la fe bíblica. Es una fe fundada en otra cosa. Porque la fe bíblica viene precisamente por oír el contenido de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la perseverancia de los santos implica el uso permanente de los medios de gracia, alimentándose espiritualmente con la palabra de Dios. Porque escrito está. ¿Y dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento, que es la palabra al cual acudía Jesús. Y nosotros ahora acudimos a los dos, al Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para alimentarnos espiritualmente. Así como el bebé no hizo nada para ser concebido, pero cuando nace ya empieza a comer, empezando con la alimentación del seno materno. Nosotros para nacer de nuevo no hicimos nada. ¿Quién produjo el nuevo nacimiento de nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Realizando este hecho, este acto, hermanos, entonces nosotros ya empezamos a alimentarnos. ¿Y cuál es el alimento por antonomasia? La palabra de Dios. Por eso San Pablo, hermanos, hacía mucho énfasis, y lo leemos, por favor. En San Mateo, la segunda carta a Timoteo, estaba confundiendo Mateo y Timoteo, es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, en el que leemos lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, alimentándonos espiritualmente con la palabra de Dios, para producir entonces como hombres preparados para toda buena obra. Y en alguna ocasión, hermanos, comentando lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, para que vean vuestras buenas obras, y lo retomo para este versículo: toda obra que nosotros hacemos, porque dice preparado para toda buena obra. Y en el griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, no utiliza la palabra agathos, bueno en el sentido moral, en el sentido espiritual, sino que utiliza kalos, que es bueno en el sentido de calidad de algún tipo de trabajo. Por ejemplo, este púlpito está bueno, es una obra buena, porque tiene una medida, porque tiene, por ejemplo, hasta como que brilla, porque le pusieron un material que el que recibe el trabajo puede decir, es una buena obra. Ahora, sin Cristo y sin la palabra, toda obra hecha no es buena delante de Dios. Delante de la vista del ser humano puede ser bueno, pero sin la palabra como trasfondo, sin Cristo como trasfondo, la obra no es buena. Por eso solo en el marco de la palabra de Dios el hombre es preparado para que su obra delante de Dios sea calificada como buena. ¿Y de dónde procede esto, hermanos? De nuestros trabajos que nosotros hacemos ya
como creyentes en Cristo, como santos en el sentido bíblico. Nosotros ya podemos decir, ¿a quién vamos a utilizar como para decirle? Santa Beatriz o San Fernando, aunque se oiga medio raro, ¿no? Es la zona de los hospitales, ¿no? O San Virgilio. Y después lo ponemos en la balanza a cada uno, pero tiene muchas cosas que no son santos. Pero los santos en la palabra de Dios son los que están en Cristo. Esos son los santos. Y puesto que Dios ya hizo todo el trabajo previo, entonces nosotros ya perseveramos. Ya amamos la palabra. Ya somos felices mediante la palabra. Fíjense como dice Apocalipsis 1:3, hermanos. En Apocalipsis 1:3 hay parte del secreto de la felicidad. ¿Y cuál es el secreto de la felicidad? Según Apocalipsis 1:3, no es el único, pero es un botón para todas las muestras que hay en la palabra en su plenitud. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Ahí está parte del secreto de la felicidad, pero no desde el punto de vista humano. Todos quieren ser felices. Yo voy a ser feliz si me caso. Yo no soy feliz porque no tengo novia, puede decir el soltero o la soltera. Yo sería feliz si ya tuviera mi novio, mi novia. Yo sería muy feliz si me caso. No, ya tengo una casa y estoy medio contento, pero yo quiero un carro último modelo y yo sería plenamente feliz. Que cuando discuto con mi esposa se sometiera en un 100%, yo estaría feliz. Y la esposa dice que yo hiciera en la vida todo lo que se me antoje y que mi esposo nunca me diga nada, yo sería totalmente feliz. Esa es la felicidad humana. Y el secreto de la felicidad de parte de Dios dice: bienaventurado el que lee. Bienaventurado no lo utilizamos nosotros, pero es el término que equivale a la palabra felicidad. En el griego original, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo menciona ahora, es la palabra Macario. Macario. Todos conocemos las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, etcétera, etcétera. Y la palabra original es Macario y se traduce como feliz. Hablando de los que formamos un matrimonio y que estamos presentes, hermanos, queremos ser un matrimonio feliz. Ahí está el secreto. El que lee la palabra. Bienaventurado el que llora, porque a lo mejor como que lo humillaron, pero prefiere ceder antes que imponer. ¿Verdad que eso no nos gusta? ¿Cómo que me voy a dejar si yo soy el marido? ¿Cómo que me voy a dejar si yo soy la esposa y soy vaso frágil? Y no me están tratando como tal, y cada uno echa agua a su molino. Pero fíjense, hermanos, alimentándonos espiritualmente, tenemos el marco de la palabra, y en el marco de la palabra encontramos la felicidad. Y no solamente nos alimentamos espiritualmente, también participamos de los sacramentos. Por ejemplo, hoy, como leemos por ejemplo en San Marcos 16, pasaje muy conocido, en los versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios de esta manera. San Marcos
capítulo 16, versículos 15 y 16, hermanos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los sacramentos, el bautismo que aquí se menciona, es un medio de gracia. Como la palabra escrita es un medio de gracia. Por eso la perseverancia de los santos implica el uso permanente de los medios de gracia, alimentándonos espiritualmente con la palabra de Dios, participando de los sacramentos que fortalecen y reafirman la fe, como lo hemos leído. Y finalmente, en este punto, practicando regularmente la oración, como leemos, hermanos, por ejemplo, en San Lucas capítulo 18, versículo muy conocido, en el versículo 1, donde viene la parábola de la viuda y el juez injusto. En el versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es cierto, hermanos, que en el estudio de la teología la oración no se considera como un medio de gracia central, como los sacramentos, como la palabra escrita, sino un medio de gracia subsidiario, es el término que utiliza el doctor Luis Berco, por ejemplo. Pero la oración, hermanos, es parte de lo que a nosotros nos permite perseverar. Le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Desmayamos espiritualmente y ya no tenemos ganas de ninguna cosa que tenga relación con Dios. Lo más seguro es que no estamos practicando la oración. Y si la oración es parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, entonces, hermanos, estamos fortalecidos. Finalmente, hermanos, la perseverancia de los santos implica principalmente la fidelidad de Dios. Es cierto que nosotros estamos participando, ya no como el nuevo nacimiento donde no participamos. El Espíritu Santo es el que efectúa esa obra. Pero ya en este tema de la perseverancia de los santos, el creyente implica su participación, pero particularmente la participación fiel de Dios está a favor del creyente. El ejemplo que he utilizado otras veces, hermanos, lo retomo ahora. Me acuerdo que cuando Jimenita estaba más pequeña, siempre acompaña a mi esposa Esther, le dice: mamita, van al tianguis los miércoles. Y en esos tiempos, cuando Jimena estaba más pequeña, llevaban una bolsa, lo llenaban del mandado, como suele decirse, de lo que compraban en ese lugar. Y entonces vienen de ese mercado rumbo a la casa con el peso de la bolsa de lo comprado. Y quien viene haciendo más esfuerzos era Jimena, casi está pujando, está muy pesado. Pero ella nada más metiendo parte de su mano, levantando muy poco peso, pero el que llevaba el peso de la bolsa es mi esposa. Así nosotros, hermanos. A lo mejor en la vida, disculpen la expresión, estamos pujando. Qué difícil es esta situación. Pero el que lleva el gran peso, hermanos, es Dios. Por eso decimos en esta parte final, el punto número 3, la perseverancia de los santos implica principalmente la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque está a nuestro favor. ¿Qué dijo San Pablo en Romanos 8:31? Si Dios por nosotros, ¿qué más sigue? ¿Quién contra nosotros? Es decir, está a nuestro favor, está a favor del creyente. Dios es el que lleva, hermanos,
el peso principal. Usted es súper rebelde. Nosotros somos muy rebeldes. Y Dios lucha todavía con nuestra rebeldía. Si no fuera por su misericordia y por su fidelidad, hermanos, por la fidelidad del Señor, no hemos sido consumidos. Dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Está a favor de nosotros, implica la fidelidad del Señor. Sella a los que son de Él. Nosotros estamos sellados. Aunque no veamos el sello, porque no es un sello físico. ¿Dónde encontramos esto? Precisamente en Efesios capítulo 1, los versículos 13, hermanos, y 14. En esta parte de la palabra de Dios leemos, hermanos, precisamente esta gran verdad de que Dios está a nuestro favor y además nos sella, como dice en los versículos 13 y 14, Efesios 1. En Él se refiere a Cristo. San Pablo es el que habla, es el que escribe, y dice en Cristo, utiliza el pronombre Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces hemos sido sellados, estamos sellados. En el libro del Apocalipsis, hermanos, lo he dicho y lo digo también ahora en manera de resumen, hay dos pueblos. Utilicemos el término, no sé si sea tan adecuado, con dos propietarios. Ambos pueblos, cada uno tiene su jefe, su dueño, por utilizar el término, y cada pueblo está sellado. El primer pueblo, sellado en el capítulo 7, con un número determinado, 144,000. Pero no se refiere a un pueblo específico, sino a la iglesia del Señor, del cual fue entregado a Cristo. Porque nadie va a Cristo si el Padre no lo lleva. Y Cristo dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Pero a quién se refiere? A aquel que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Y entonces lo sella. Y el sello es el Espíritu Santo, arras de la promesa, anticipo. Así como Rahab le dijeron, nadie salga de la casa, este cordón de grana que esté permanentemente allí, y nosotros respetaremos su vida. Y en el capítulo 6, cuando llega el ejército de Josué, en Josué capítulo 6, arrasan con todo, menos con los que están en esa casa. Cuando Jesús venga por segunda vez, arrasará con todo, menos los que están en Cristo Jesús. Porque los que están en Cristo Jesús, para ellos ya no hay condenación, según Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces los sellados en el capítulo 7 ya no se dejan sellar en el capítulo 13 de Apocalipsis, porque allí hay otros sellos y otros sellados. Y los que no se dejan sellar, no los dejan vender, no los dejan comprar, pero aún así no claudican, porque ya tienen un dueño que los selló en el capítulo 7, y los sellados en el capítulo 13 tienen otro dueño. Y los sellados en el 7 no se dejan sellar en el 13 y están cantando un himno nuevo en el capítulo 14. Los mismos 144,000 del 7 son los 144,000 que están cantando un himno nuevo
en el 14. Y ninguno de los creyentes en Cristo se perderá, como leemos, hermanos, en San Juan, capítulo 10, versículo 28. En San Juan, capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en Cristo. Nadie nos arrebatará de su mano. Y finalmente, hermanos, la perseverancia de los santos, punto el que estamos viendo, implica particularmente la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque está a favor del creyente. Sella a los que son de Él. Ninguno de los creyentes se perderá. ¿Quién lo dice? ¿El pastor Virgilio? No, lo dijo Jesús. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, en el sentido espiritual, y nadie los arrebatará de mi mano. Y más, hermanos, en el capítulo 48, que leímos al inicio de este culto, en el Salmo 48, en el último versículo, tiene la gran verdad siguiente, y que es parte, hermanos, de la grande enseñanza que contiene el tema de hoy. En el capítulo 48 de los Salmos, el último versículo, dice lo siguiente: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. ¿Y cómo concluye? Él nos dará aún más allá de la muerte. Entonces, hermanos, la perseverancia de los santos implica la participación activa del creyente por el hecho de haber nacido de nuevo. Implica la participación del creyente en respuesta a la motivación divina, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Implica también, como creyentes, el uso de los medios de gracia. ¿Cuáles son? La palabra escrita, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, participando de los sacramentos, por ejemplo, y en algún momento fuimos bautizados, son los medios de gracia. Y un medio subsidiario, en términos del doctor Luis Berco, la oración, y les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero sigue llevando el honor Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque la perseverancia de los santos implica la fidelidad de Dios. ¿Cómo? Estando a favor del creyente. Si Dios por nosotros, dice San Pablo, ¿quién contra nosotros? Sella a los que son de Él, garantizándoles la entrega total del reino, y ninguno de los creyentes en Cristo se perderá. ¿Por qué? Porque Él es. Y Él no es hombre para que mienta, como dice la palabra, refiriéndose a Dios, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Guía a los suyos en el tiempo y fuera del tiempo, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esa es la confianza del cristiano, y en esa confianza hemos entregado a la tierra a nuestros muertos, al hermano Martín, al hermano Medina, pastor Medina, a mi hermano Rogelio, hermano en la carne, y han sido guiados por Dios aún más allá de esa experiencia. En la conclusión, hermanos, brevemente digo lo siguiente. Al finalizar el tema número 5, es decir, la perseverancia de los santos, y tener en nuestro corazón los 4 temas precedentes, nuestra gratitud a Dios debe ser grande por el hecho de que la salvación le pertenece a Él, y lo ha otorgado a quienes ha visto con ojos de misericordia, porque recordemos
no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por otra parte, debemos alabar a Dios por la razón de que la salvación no lo dejó en nuestras manos. Si esto hubiera sido así, nuestro destino final sería trágico. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, si la salvación dependiera de nosotros? Sería trágico. Pero la salvación es de Dios y nos lo dio y nos está guiando, como dijimos en el versículo anterior. Si esto hubiera sido así, o sea que Dios nos hubiera dejado nuestra salvación a la responsabilidad nuestra, nuestro final sería trágico. Es su Espíritu Santo que nos conduce de la mano en nuestra vida terrena para presentarnos al Padre Celestial en el día de Jesucristo. Porque acuérdense lo que escribió San Pablo también en el 1:6 de Filipenses. El que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces dirá: venid benditos de mi Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque con su obra nos justificó. Y quiero concluir, hermanos, con lo que en otra ocasión he dicho. Nosotros somos, hermanos, salvos porque somos perfectos. No. Porque Dios nos movió para creer en la obra perfecta de Jesús. Uno de mis alumnos, hermanos, estudiantes de teología, preguntaba sobre algo y yo le respondía de la siguiente manera: si estamos en Cristo y para el que está en Cristo ya no hay salvación, entonces ¿por qué la palabra de Dios enseña que comparezca? Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ya no hay necesidad porque ya estamos justificados en Cristo. Más o menos por allí va la pregunta. Y la respuesta de un servidor fue el siguiente: vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados, porque así lo enseña la palabra, pero básicamente para ser declarados justos en Cristo Jesús. Imaginemos el siguiente escenario, hermanos. Comparece Fernando Mancilla Vargas ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para ser declarado justo. Comparece aquel que no creyó en Cristo, porque es necesario que el hombre muera solo una vez y después el juicio, creyentes o no creyentes. Y comparece el que no es creyente, hermanos. A Fernando Mancilla Vargas le van a decir: mira, Fernando, aquí están todos los requerimientos míos respecto a tu persona, respecto a mi hermano Rogelio, respecto al pastor Medina, respecto a Martín Hernández. Miren, todo esto es lo que yo pedí de ustedes. ¿Se dan cuenta cuántas fallas? Ahora, ¿por qué están a la derecha? Porque así dice en San Mateo 25: los pondrá a su derecha. Mira, yo pedí todo esto y tú lo poquito que cumpliste. Pero ¿sabes por qué te estoy diciendo venid benditos de mi Padre? Porque tú creíste en la obra perfecta que hizo el Señor Jesús, lo que hizo mi Hijo a tu favor. Tú creíste. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre la iglesia romana y la iglesia evangélica. Obras. ¿Cuál primero? Miren, la escalerita que enseña la iglesia romana. Bautizo, confirmación, confesión auricular, confiesas tus pecados, te imponen penitencia. ¿Cuántos pasos ya llevamos en la escalerita? Bautizo,
confirmación, confiesas tus pecados, te imponen penitencias. Más arriba, cuando te casas, cuidado que no te cases por la iglesia. El sacramento del matrimonio. La Eucaristía, lo que equivale a la Santa Cena, Eucaristía. Y finalmente los santos óleos, cuando alguien muere. ¿Pero eso es lo que enseña la Biblia? No. ¿Qué enseña la Biblia? Hay dos pasajes claves. Uno, el de Romanos 8:30. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. O lo que dice en Romanos 10, Dios envía, alguien predica, uno más oye, y después de oír cree, y finalmente invoca el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Pero abajo de ser salvo, creyó. Y para creer, oyó. Y para que éste oyera, alguien fue enviado para enseñar la palabra. ¿Y quién lo envió? Lo envió Dios. Ese es el orden. Y el que no enmarca su vida en la enseñanza bíblica está perdido. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la palabra de Dios. Por eso, es su Espíritu Santo que nos conduce de la mano en nuestra vida terrena para presentarnos al Padre Celestial en el día de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podemos y debemos decir, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, para concluir con la oración. Te damos muchas gracias, Padre, porque estando perdidos, nos encontraste en Cristo, porque estando muertos, nos diste vida con tu Espíritu Santo, porque siendo injustos e inmundos, nos santificaste por tu Espíritu Santo y nos declaraste tus hijos. Y esto no improvisando en la vida, sino que lo determinaste antes de la fundación del mundo. Por eso claramente leemos en Hechos 13:48, y creyeron los que estaban destinados para la vida eterna. Señor, el creer que cada uno de nosotros aquí en nuestro corazón no ha sido fortuito, sino que tú estableciste un programa, y ese programa, por tu misericordia, ha aterrizado a la vida de tu iglesia presente. Hemos visto hoy, en la perseverancia de los santos, que nosotros ya participamos amando tu palabra, leyendo tu palabra, participando de los sacramentos y practicando la oración. Pero particularmente, Señor, sigue el honor y la presencia tuya en esta grande doctrina. ¿Por qué? Porque estás a nuestro favor, porque nos has sellado con tu Espíritu Santo, y también porque nos guías, como dijera el salmista, aún más allá de la muerte. Y por eso lo que nos queda a nosotros es glorificarte, Señor, en todos los hechos de nuestra vida, y vivir como hijos tuyos, como hemos señalado, Señor, en la lectura de tu palabra, porque cuando esto es así, entonces con mucha confianza podremos decir: ¿quién me separará del amor de Dios?
el hambre, la desnudez, la muerte, la espada, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo bajo. Estamos seguros, como lo estuvo San Pablo, que ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor, Padre, amor que es en Cristo Jesús. Gracias porque nos guías hasta estos momentos, y nuestra confianza total es que al ser sellados por tu Espíritu, en algún momento cantaremos el cántico nuevo del cual habla en Apocalipsis 14, de los que fueron sellados en el capítulo 7. Ayúdanos cada día con tu Espíritu Santo para ser fieles hasta la muerte. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra.